A propósito de todo lo que hemos estado comentando, el sismo, cómo nos encontró, en general el temor, y que me diga el más valiente, no sentí miedo, no, sí, en algún momento se siente. Y vamos a comentar este tema con un académico de la Universidad de la Frontera, Ivo Fustos, quien nos va a ayudar para poder entender lo que ha pasado. Él es académico de nuestra universidad, del Departamento de Ingeniería, de Obras Civiles, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UFRO. Ivo, un agrado en tenerlo con nosotros nuevamente. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo están? Aquí estamos, pues, después del temblor. Oiga, ahora nos reímos, pero en el momento yo creo que ni el sindicato de payasos nos hacía sacar una sonrisa. ¿Por qué Sí. le tenemos tanto temor a los movimientos telúricos? Bueno, son procesos naturales, primero que todo. Entonces, igual es parte de nuestra cultura en donde nos tenemos que acostumbrar de que Chile se encuentra en una zona que sísmicamente es sumamente activa. Entonces, el proceso de colisión entre placas hace que este tipo de procesos sean naturales. Algunas veces ocurren en la zona cerca del mar que podrían dar pie a tsunamis, u otras veces ocurren más hacia la cordillera, que fue este el caso. Ahora, a pesar de lo anterior, bueno, para tranquilidad de las personas es inevitable no sentir miedo, pero sí uno tiene que estar consciente de que actualmente, gracias a las normativas que tenemos post terremoto del 60 y post terremoto del año 2010 con el terremoto del Maule, tenemos ciertas condiciones que nos ofrecen seguridad, en donde las condiciones de construcción han mejorado harto e inclusive existen exigencias constructivas que hacen que, por ejemplo, nuestras viviendas sean mucho más seguras en comparación a hace 40 años atrás. Entonces, lamentablemente, no vamos a dejar de tener miedo, pero sí podemos tener la tranquilidad ex post el evento de que estamos a salvo parcialmente. Ivo, respecto a la situación de anoche, entiendo que fue registrado como un temblor grado 6,6 a una distancia de Lonquimay, pero en el territorio argentino. Mi pregunta es, a pesar de esa magnitud, ¿sigue siendo temblor o no tiene características de terremoto? Lo que pasa es que acá en Chile, o bueno, en el mundo de habla española, tenemos un abuso del lenguaje. Nosotros trabajamos el término o el concepto terremoto o temblor como si fuesen procesos completamente separados. Y para ser un poquito más riguroso, es bueno comentar de que de un punto de vista técnico, ambos están significando lo mismo. Ahora, la única diferencia es que la energía liberada, por ejemplo, de un sismo o un terremoto que ocurre con una magnitud de 3.3 versus uno 6.6, 6.7 que ocurrió el día de anoche, son diferentes en cuanto a temas de energía, pero los procesos son los mismos. No, del punto de vista científico no existe una diferenciación. ¿Ya? Ahora, en este caso, el evento que sufrimos el día de anoche o corresponde a un evento de subducción, el cual se diferencia de otros eventos, como por ejemplo el terremoto del 2010, que esta ruptura que se generó fue más a mayor profundidad, a diferencia del evento del 2010 que fue sumamente superficial. Eso le iba a decir, entiendo que esto fue sobre o bajo 200 metros aproximadamente, entiendo, lo que le hace que tenga una característica de profundidad importante y que, como bien lo dice usted, Ivo, el terremoto del 2010 fue bastante superficial, lo que generó además una gran destrucción. Claro, lógico, como para corregir, no fueron 200 metros, fueron 200 kilómetros. 200 ¿Ya? kilómetros, sí. Sí, 200 metros no lo estaríamos contando el día de hoy. No, nada, no quedaría nada. Sí, sí, no, pero evidentemente fueron 200 kilómetros, los cuales eso se alinea pues, como la placa de Nazca está bajando con respecto a la sudamericana. Entonces es un proceso que es normal, que está en el día a día, no es un proceso que sea extraordinario, sino de que está registrado en la literatura que cada cierto tiempo ocurre este tipo de eventos en la zona que se emplazó el actual evento. Bueno, y ¿Ya? la pregunta del millón. Usted mismo me indilga para ese lado, porque Sí. está la literatura, está la experiencia, está la historia. Oiga, mira, esas imágenes son dramáticas, ¿ah? Yo creo que estas imágenes dieron vuelta al mundo
fuerza en que se movió la Tierra para ese 28F. Lo que le iba a decir, Ivo, es que a mí me parece que con toda la literatura que tenemos, con todo el conocimiento, con todo el trabajo que hacen los investigadores día a día, aún no hay capacidad de decir la próxima semana probablemente podamos tener un movimiento sísmico. Es que, claro, es verdad, y de hecho probablemente a corto plazo tampoco no vamos a tener capacidades. ¿Por qué? Porque cómo funciona la corteza terrestre es sumamente complejo y sumamente caótico. Y ahí, por ejemplo, en ese sentido, nosotros no tenemos capacidades todavía para entenderla completamente. Y para poder predecir terremotos a futuro, en la medida de lo posible, es necesario dar esos pasos. Y ese tipo de informaciones tardan décadas. Por ejemplo, lo que es sismología como ciencia ya netamente cuantitativa y como una ciencia robusta que nos ha permitido avanzar en el conocimiento, no lleva más allá de 200 años. Mientras que existen otras disciplinas como la física que llevan 500, 600 años fácilmente o más. Entonces, ese gap en donde, por ejemplo, esta geociencia ha ido avanzando es sumamente reciente y joven. Por lo cual, por ejemplo, pasar a etapas de pronóstico es sumamente complejo. Inclusive, no sé, las personas que están acostumbradas a ir a veranear a la zona de Pucón, Villarrica, han visto de que, por ejemplo, los cerros en algunas partes son de un color versus otras zonas que son completamente rojizos o son completamente grises. Y eso se debe a los tipos de rocas que están interactuando en esa zona. Lo que quiero decir con esto es que los distintos tipos de roca tienen distintos comportamientos mecánicos. Y esos distintos comportamientos mecánicos finalmente responden a que tienen distintos grados de resistencia. Ahora, eso es lo que vemos en superficie. Cómo se ve en profundidad en la zona en donde, por ejemplo, ocurrió este terremoto o en la zona bajo Temuco, es algo que todavía no lo sabemos. Entonces, eso es lo que finalmente no nos permite llegar a decir, ¿sabes qué? La próxima semana o el próximo mes va a haber un terremoto. Normalmente uno hace estudios en donde uno puede establecer a nivel regional, y estoy hablando de cientos a miles de kilómetros, cuáles son las zonas más propensas a que se podrían quedar rupturas. Y eso se hace normalmente visualizando zonas que tengan un gap sísmico, es decir, una zona durante el cual durante mucho tiempo no hubo una ruptura. Y otro tipo de casos, como ejemplo modelaciones de GPS o modelaciones geodésicas, que actualmente el Centro Sismológico Nacional ha avanzado harto en la instrumentación y ha permitido, por ejemplo, establecer ciertas condiciones en donde se puede evaluar zonas que son propensas a mediano plazo, y estoy hablando en rango de décadas, a que se pueda generar un terremoto. Pero llegar al punto en donde digamos, ¿sabes qué? La próxima semana va a haber un terremoto, pucha, la persona que sea capaz de hacerlo se gana el Nobel. Pero realmente que sea capaz de hacerlo, porque con los datos actuales no existe científico serio que pueda afirmar eso. Y en estas situaciones que son tan complejas y que son tan sensibles para el ser humano, la inteligencia artificial, ¿cuánto podría aportar? De hecho, harto. Solamente como un tema de comidillo, dado de que ya estamos llegando a la hora del almuerzo. Actualmente, por ejemplo, en estos momentos, para solamente colocar el caso del evento de anoche, ¿Ya? ese evento fue capturado por muchas estaciones sismológicas alrededor del país. Ahora, poder explicar el evento de cuándo llegó el sismo a esas estaciones es todo un desafío que requiere una gran cantidad de personas trabajando. Y actualmente hay muchos trabajos que están tratando de automatizar ese tipo de procesos mediante inteligencia artificial. Por ejemplo, hay un trabajo en la Universidad de la Frontera, dentro del Departamento de Ingeniería Eléctrica, que trata de avanzar en ese tipo de trabajo orientado a los eventos volcánicos. Entender, por ejemplo, poder picar la llegada de sismos a los volcanes mediante herramientas de inteligencia artificial. Pero esos son desafíos que actualmente están en proceso y van a requerir cierta cantidad de tiempo para que terminen siendo operativos. Ahora, también ese tipo de cosas están ocurriendo en el Centro Sismológico Nacional, se están implementando, pero muchas veces no se terminan viendo. Nosotros normalmente cuando ocurre un terremoto, entramos a la página web y vemos dónde está localizado el evento, cuáles son sus propiedades, pero no vemos cuáles fueron las herramientas de inteligencia artificial que están atrás de eso. Y muchas veces se equivocan, como cualquier herramienta de inteligencia artificial. Entonces ahí todavía es necesario que haya un sismólogo o un geofísico tratando de validar o interpretar, exacto. Normalmente el evento de anoche, si se dan cuenta, tardó unos ciertos minutos en aparecer.
y cuando apareció recién se mostró como reporte preliminar, el cual era un reporte automático. Después de eso fue visado por un geofísico o geofísica y finalmente terminó entregando el informe final. Y vos, se estableció bueno, ya tenemos la magnitud, y el periodo, el tiempo del sismo de anoche. Sí, probablemente ya fue establecido, pero el tiempo total no lo tengo en estos momentos como dato. Sí, porque la verdad es que para quienes estamos viviendo en un edificio de altura, en un séptimo piso, no sé si fueron 30 segundos o un minuto, pero era interminable. Y la condición que da el edificio, porque se entiende que tienen características antisísmicas, se amplifica mucho el movimiento en altura. Es que al final las personas que viven en edificios es parte, por ejemplo, de cómo el suelo o las ondas sísmicas que viajan a través del suelo interactúan con la estructura. Y normalmente para tranquilidad de las personas, bueno, los edificios terminan funcionando como péndulos que oscilan nomás. Exacto. Y a pesar de que el evento pasó, continúa el edificio en movimiento. Ahora, ese movimiento, los edificios están diseñados para que ese tipo de eventos no los afecte estructuralmente. Entonces se van a mover un poquito, pero para tranquilidad de las personas no va a implicar un daño severo o no va a implicar un compromiso estructural del edificio. Qué bueno, gracias por el dato. ¿Sabe qué? Ya, le voy a contar mi experiencia personal. Yo ¿sí? Serían los primeros 10 segundos que lo resistí en la cama y de ahí me levanté por el temor a que la puerta se trabara. A lo mejor ignorantemente, pensando que con todo el movimiento que tenía el departamento pudiera haber algún problema ahí en la estructura y que pudiera generar, dejar sellada la puerta, por ejemplo. Claro, es que normalmente, bueno, hay cada comunidad o, bueno, actualmente para este tipo de situaciones uno lo primero que tiene que hacer es mantener la calma, como usted lo hizo, visualizar cuáles son las alternativas, cómo está funcionando el evento. Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, si el evento es sumamente fuerte, intenso, uno tiene que ya empezar a decir, ¿sabes qué? Este es el plan A, plan B, plan C. Evitar el uso de equipos que ocupen electricidad, como por ejemplo no tomar ascensores si hay que evacuar, y ocupar siempre las escaleras de emergencia. Exacto. Y ahí, por ejemplo, es sumamente importante de que, por ejemplo, aquellas personas que vienen en edificios, ver cuáles son los planes de contingencia que ellos manejan a nivel familiar y a nivel local para enfrentar este tipo de amenazas. Me explico, por ejemplo, hay ciudades que no es el caso de Temuco, en donde tienen los edificios al borde de un río. Y en esos casos, por ejemplo, en casos de crecidas, tienen que saber, por ejemplo, qué es lo que deben hacer. Sí, sí. O, por ejemplo, hay otros edificios que son fundados supuestamente en la parte subterránea, y esa parte subterránea normalmente hay napa freática y esas partes se pueden inundar. Entonces uno tiene que visualizar cuáles son las alternativas o cuáles son los planes de emergencia al interior de cada comunidad o al interior de cada edificio. Mire, y siempre actuar también con paciencia. Correcto. Ivo, aquí me hace una pregunta interesante. Me dice Malky, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar después de un sismo? Bueno, la primera parte es dependiendo con quién uno viva, ver si es que el grupo familiar está bien, no hay ningún problema. Lo peor que uno puede hacer es tratar de actuar en caliente, por ejemplo, por miedo o por preocupación, que de repente todos somos humanos, esa es la verdad. Uno nunca, por más que uno se prepare, siempre va a reaccionar medianamente bien o medianamente mal. Entonces, aquellas personas que reaccionan medianamente mal, tratar de controlarlas, contenerlas, y después tratar de ver cuáles son los siguientes pasos. Hay, por ejemplo, compromiso estructural. En el caso del edificio, ya tenemos que evacuar tranquilamente, no correr. En caso de que, por ejemplo, yo vivía con personas que tienen movilidad reducida, ver cuáles son sus necesidades y cómo lo podemos apoyar para evacuar. Cosas que se van preparando. Es difícil tratar de reaccionar ex post. Uno siempre, para este tipo de escenario, uno tiene que tener una planificación familiar o inclusive una planificación dentro de la comunidad si es que uno vive dentro de un edificio. Sí, yo me recuerdo y le digo de verdad, anoche me hizo mucho sentido. ¿Se acuerda usted que después del terremoto del 2010, la idea de los momentos que sucedieron, pero posteriormente la recomendación de tener esa mochila con una linterna, con agua y con cosas que nos puedan permitir reaccionar en las próximas horas en el caso que
fallen los servicios básicos, me pasó por la mente, le prometo, y mi mochila de emergencia no está, po. No existe. Claro, que eso es lo que pasa, por ejemplo, con el tema de la planificación interna. Por ejemplo, nuevamente, hora del comidillo, yo le decía a mi madre, previo al terremoto del 2010, de que ella que tiene, por ejemplo, tiene cocina, su cocina ¿Ya? tiene dos puertas. Y yo le decía, ¿sabes qué? Esa puerta que está en la altura, donde tiene los platos, colócale un pestillo. Porque en caso de que haya un Mm, sismo de alta intensidad, buen, podría botarte los platos, podría quedar la escoba, y más allá que se rompan los platos, es un camino sumamente peligroso atravesar. Y mucho sí, más es que este tipo de eventos lo pilla en la noche, en donde uno anda sin chala, anda sin pantufla, claro. y se puede dañar los pies. Entonces ahí viene nuevamente el tema de la prevención previo al evento, más que reaccionar ex post. Y ahí, por ejemplo, el tema de la mochila, en donde uno tenga ciertos artículos de primer auxilio, o bien, por ejemplo, linterna, o inclusive hasta un poco de comida, es sumamente importante. Y esa mochila, por ejemplo, no puede quedar el primer día, ocurrió este evento y queda guardado durante 5 años ahí, sino que uno constantemente tiene que ir revisándola, viendo si las baterías están en buen estado, viendo si es que la comida no ha vencido la fecha de caducidad, y cosas pequeñas como esas que finalmente pueden generar un cambio notable durante un proceso de reacción post-emergencia. Ahora, este caso, como para tranquilidad de las personas, no fue un evento como el terremoto del 2010 o el terremoto del 60, sino que fue un susto más dentro de los locos sustos que tenemos como comunidad chilena, pensando en que vivimos en un país sísmico. Sí. Me agrega una consulta aquí, Mal, que dice, ¿hay algún análisis cuando se modifican los planes reguladores, como son de facultad del alcalde o del alcalde, permite muchas veces construir en zonas muy cercanas a tsunamis o maremotos y sismos o terremotos? Me recuerdo, dice que, bueno, me recuerdo que en Puerto Saavedra había locales construidos en los roqueríos del mar, y eso es falta de conocimiento por parte de las autoridades que solo miran para un solo lado. Y claro, cuando ocurren estos fenómenos, generalmente, y uno dice, mal utilizado el término fenómeno, ¿cierto, Ivo? No quise usarlo, se me salió, porque en realidad es algo Naturales. natural, es un movimiento natural. Para nosotros es un fenómeno, pero es un movimiento natural. Sí. Uno mira la costa, porque ahí, aparte de lo que es el movimiento de la tierra, también se genera el movimiento del mar. Exacto, es que por ejemplo, para el caso de esta noche, normalmente los tsunamis, para que se genere un tsunami en la costa, requiere dos if, o dos condicionantes súper importantes. Uno, de que el evento se haya generado muy cerca del mar, o en el mar, que no fue el caso de anoche. Y la otra condicionante es que sea un evento de alta intensidad, ¿ya? De que haya generado un desplazamiento en el lecho oceánico, cosa que tampoco ocurrió el día de anoche. ¿Ya? Ahora, si es que se hubiesen cumplido esas dos condiciones en el evento, lo más probable es que se hubiese levantado la alerta por parte de Senapred, que actualmente ya ha cambiado la situación con respecto a cómo estábamos en el 2010. Ahora, todavía es necesario seguir mejorando, y eso es una realidad. Y ahí, por ejemplo, hay casos en donde hay planes reguladores que actualmente, bajo el marco de la nueva ley de SINAPRED, se están adaptando. Por ejemplo, las municipalidades, para poder abordar cierto tipo de amenazas naturales, que sería el concepto, están generando planes de susceptibilidad. Por ejemplo, Puerto Saavedra está trabajando en un modelo de susceptibilidad ante tsunamis en colaboración con la Universidad de la Frontera a través del Instituto de Desarrollo Regional. ¿Ya? Y ese tipo de instancias son sumamente productivas porque en estos momentos se están desarrollando iniciativas científicas con datos duros que permitan tomar decisiones después de las autoridades. Porque igual es verdad que actualmente existe un gran gap de que nosotros nacionalmente sabemos que no se puede construir en una zona, no sé, en una zona bajo cierta cota, muy cerca del mar. Pero hay muchas condiciones IF que podrían propiciarlo, pero no hay datos duros que lo esté sustentando. Y este tipo de iniciativas permiten apoyar en esa dirección. Sí, esas imágenes nos recuerdan claramente el desastre del 2010. Ivo, en cuanto a perdón, lo que fue lo de anoche, me llegaban antecedentes desde Argentina que ellos a lo menos percibieron 3 movimientos sísmicos y que se unieron en uno solo. ¿Hay precisión frente a esto?
Normalmente cuando son eventos tan profundos, las ondas que llegan tardan en llegar, porque cada una se propaga a su propia velocidad. Y muchas veces existen, dependiendo la geometría local donde uno vive, ciertos rebotes a nivel superficial. Y eso se logran malinterpretar como dos o tres eventos. Entonces, al final pueden ser el mismo evento que por efectos de la reflexión de las ondas sísmicas se puede interpretar como segunda o tercera llegadas. Ah, perfecto, pero fue uno solo. Fue uno solo, exacto. Los datos científicos que se disponen actualmente muestran que hubo un único evento. Ahora, la geografía local de cada zona permite, por ejemplo, de repente que existan ciertos rebotes que muestren que llegan dos eventos. Por ejemplo, yo estuve en Concepción, en Talcahuano, en el 2010, y lo que se sentía era de repente eso, que venía un evento, una réplica, y la réplica, inclusive antes de llegar a sentirla uno ya escuchaba el ruido. Que eso era porque había mecanismos de transmisión que facilitaban que se mueven mediante un medio en lugar de otro. Y pasa lo mismo acá, por ejemplo, en las zonas de valles, nosotros hemos hecho algunos estudios en la Universidad de la Frontera, en donde vemos de que las aceleraciones y las reflexiones de la onda sísmica mediante modelos por computadora, logramos tener dos, tres patrones diferentes. Claro. Me estaba escribiendo un seguidor de Labranza que me dice que él, después del terremoto del 60, no hay nada más que a él lo pueda asustar frente a otros movimientos. También la experiencia de cada persona, de cada familia, van marcando, me imagino, el comportamiento frente a este tipo de movimientos, ¿cierto? De hecho, el tema de haber sobrevivido a ese tipo de eventos normalmente dejan lecciones y permiten también visualizar cuáles son los problemas. Como comentario, para el evento del 2010, las primeras personas en evacuar no fueron los jóvenes, sino que fueron las personas que vivieron en el 60 y sabían lo que se venía. Entonces, gran parte de las vidas que se salvaron en el año 2010 fue gracias a las personas que vieron en sus propios ojos el evento del 60 o bien sus familiares cercanos le contaron lo que pasó el 60. Y en ese sentido, los saberes locales son súper importantes, porque nos permiten prepararnos sin la necesidad que haya un experto en el área sobre ciertos temas que sabemos que van a ocurrir en el futuro. Bueno, y de hecho, mediciones, hay una escala, y ahí por favor usted rectifíqueme si estoy equivocado, la de Mercalli o la de Richter. Una de las dos se rige por lo que uno puede presenciar. Se mueve uno, se mueven los muebles, comienzan a caer las cosas, se cae un edificio y ahí uno va dando una graduación respecto de los efectos, ¿verdad? Exacto, en el caso, ese es lo que tú comentas corresponde a la escala de Mercalli. Ahora, la escala de Mercalli también tiende a ser mentirosa. ¿Por qué? Porque los efectos que uno puede ver a nivel superficial dependen mucho de los suelos que nosotros tengamos en superficie. Por ejemplo, no va a ser lo mismo ver si que se está moviendo una tele encima de una casa que está fundada sobre una roca versus una casa que está fundada sobre, por ejemplo, un suelo. Que ahí, por ejemplo, en esos casos las ondas sísmicas se sienten con mayor intensidad, por lo cual los movimientos tienden a ser un poco más violentos. ¿Ya? Mientras que, por ejemplo, la escala de Richter, que es una escala que también ya está entrando en desuso, mide el grado de energía de liberación. Actualmente, por ejemplo, para medir lo que es energía, se está ocupando la escala de magnitud angular, en donde ahí cuando ustedes vieron o entraron a la página de sismología, vieron una MW, que eso indicaba de que fue calculado con magnitud angular, que normalmente se ocupa para los eventos mucho más energéticos. Ah, qué interesante eso, ¿eh? Porque en definitiva es muy importante la información que se va generando en el instante, que puede ser para que usted tome mayores medidas producto de lo que está ocurriendo o en definitiva entienda que lo que está haciendo está bien porque es una situación que va a pasar. Anoche, yo no sé si a ustedes le llegaron, lo pudieron detectar, se comenzó a hacer viral una imagen del volcán Villarrica en plena erupción, que decían, se asocia al temblor la actividad volcánica del Villarrica, y que era mentira. Entonces, también en esto nosotros podemos ayudar mucho a informar, y la información en estos casos es fundamental, entiendo. Exacto, de hecho, por ejemplo, hay estudios que actualmente dicen que relacionan la respuesta de los volcanes a megaterremotos. Ahora, el evento que vimos anoche no es un megaterremoto de partida. Ya. Por lo cual, por ejemplo,
Por lo cual, ese comentario, ese fake news se descarta completamente, ¿ya? Pero hay estudios recientes que han mostrado de que los volcanes tienden a ser sumamente receptivos a los megaterremotos. Ahora, para tranquilidad de la población, nosotros tenemos en estos momentos, a través de CERN Geomin y su Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur, desplegados redes instrumentales que permiten, por ejemplo, establecer alertas o cambios de alerta, que eso es lo que ya se ha implementado en el pasado y se tiene bien monitoreado a los volcanes de la región y de toda la parte de los Andes todos los Andes del sur, es decir, de Santiago hasta el volcán Hudson. ¿Ya? Entonces, para ir cerrando ese punto, existe relación, pero este no fue el caso. E inclusive si a futuro hubiese alguna reacción o un cambio del estado de la actividad volcánica, eso puede ser avisado con anticipación, gracias a las redes instrumentales que tiene el CERN. Claro, claro, entiendo perfectamente eso, Ivo. Y claro, me entrega en detalle aquí, ha pasado 70 años del terremoto de Valdivia y ya se visualiza, miraba esta mañana un volcanólogo nacional, en un canal nacional también, que decía que hay 3 zonas en nuestro país que posiblemente puedan ser afectadas por un movimiento fuerte de consideración. Norte Grande, Norte Chico y la zona central hasta el Maule aproximadamente podría ser eso. Eso es también en base a las experiencias, a la historia que desarrollan los investigadores en esta materia, Ivo, ¿cierto? Exacto, como comentaba al principio, existe una gran cantidad de información geodésica que ha sido recopilada por el Centro Sismológico Nacional y que ha permitido generar identificación de zonas de asperezas, las cuales estas zonas de asperezas indican zonas en donde la corteza está sumamente acoplada, está muy pegada una con respecto a otra. Y mientras más pegada esté, más energía acumula. Y mientras más energía acumula, es más probable que a futuro genere un evento sísmico. En este caso, por ejemplo, en la zona central de Chile tenemos un gap sísmico sumamente grande, ¿ya? En donde no sabemos cuándo va a ser el próximo gran terremoto, pero se sabe que va a ocurrir. A diferencia que, por ejemplo, de la zona de Concepción, la zona del sur del Maule, en donde esa zona ya rompió a partir del terremoto del 2010. ¿Ya? O bien, por ejemplo, la zona de Valdivia hacia el sur, en donde sabemos que también esa zona rompió a través del terremoto del 60. Entonces, las condiciones para que se genere un terremoto sobre 8 en el futuro son muy bajas. Requiere una gran cantidad de tiempo que pase para que pueda ocurrir un megaterremoto. No así, por ejemplo, la zona central de Chile o la zona norte. Y lo de anoche, entonces, ¿cómo se entiende que 6.6, 6.7 puedo alcanzar 8? Es porque cuando nosotros miramos desde la costa hacia el territorio nacional y la historia cordillerana hacia Argentina es distinta. En la misma zona. De hecho, nosotros estamos acostumbrados a dividirnos como por países, en donde sí, claro, lo que es chileno y lo que es argentino es argentino, pero por ejemplo los procesos a escala geológica son los mismos. Estamos observando el mismo proceso de subducción. La única diferencia es que la placa que está subductando acá en Chile está a una profundidad mucho más somera en comparación a lo que estamos observando en Argentina, en donde la parte argentina está mucho más profunda. Por eso también se observa de que la profundidad de ese terremoto fue alrededor de 200 kilómetros de profundidad. ¿Ya? Bueno, es interesante ir conociendo estas cosas, Sigo, porque hay hasta en la interpretación. ¿Qué nos quiere decir la Tierra? Escuchaba esta mañana y leía ahí unos posteos que nos llegan. Hay investigación post-terremoto. ¿Cómo se modificó la corteza terrestre? ¿Qué sucede? No sé, alguien podría pensar, se generó un nuevo continente, apareció una isla, ¿no necesariamente? No, normalmente siempre cuando hay un megaterremoto, y estoy hablando de terremotos sobre 8.8, hay un desplazamiento de la corteza, que ese desplazamiento, por ejemplo, en Concepción para el año 2010, fueron de alrededor de 3 metros. ¿Ya? Perfecto. Pero esos fueron para grandes terremotos. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del evento de anoche o el evento de otros eventos chicos, magnitud 5, magnitud 4, normalmente tienen pequeñas deformaciones de superficie, pero son casi imperceptibles. El cambio en la topografía prácticamente sigue siendo el mismo, no tenemos cambios abruptos. ¿Ya?
a menos que tengamos eventos de terremotos en la zona de las fallas que tenemos en la zona andina, en donde, por ejemplo, actualmente no se ha observado todavía ninguna evidencia. Sabemos que existe deformación, pero no hemos observado grandes terremotos todavía. Pero, pero eso es parte de lo rico que tenemos aquí en los Andes del Sur, en el sur de Chile. Tenemos una gran diversidad geológica, una gran diversidad geofísica, que todos esos procesos están cantando en conjunto, en un coro. Y a partir de eso podemos observar cómo el ambiente o el territorio va cambiando, va en constante evolución. Por ejemplo, para salirme completamente del tema del terremoto, tenemos remociones en masa en la zona de los Andes, tenemos remociones en masa en la costa, las cuales están controladas por distintos procesos. Tenemos el volcán Villarrica, el cual estamos viendo su tercera versión, debido a que el volcán Villarrica creció 3 veces y las dos primeras veces terminó colapsando, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de evolución sobre el territorio hace que nuestra zona, nuestra región, sea sumamente rica desde el punto de vista geodinámico. Y es un laboratorio natural por excelencia que abre oportunidades para la ciencia. E inclusive, por ejemplo, este tipo de alternativas permite visualizar cómo el comportamiento de nuestro territorio, de nuestra zona, puede ser un ejemplo para otras zonas como Estados Unidos, la zona japonesa, por lo cual eso invita a muchos científicos de otros países a venir a estudiar este territorio. Y lo último, a modo simplemente de información, de hacer contexto, Ivo, comparativamente nuestra corteza terrestre es más adulta, es más joven respecto a otros continentes, a otros lugares del mundo. Por lo general, la superficie terrestre en los Andes del Sur, en la región de la Araucanía, es sumamente joven, ¿ya? Hay zonas que a nivel global que tienen 4.000 millones de años, más o menos, más o menos, pero por ejemplo aquí en los Andes del Sur tenemos distintos tipos de rocas que tienen 350 millones de años, o inclusive rocas que pueden tener inclusive solamente 2 millones de años. E inclusive parte del relieve que estamos viendo en los Andes es relieve relativamente joven, que no tiene más allá de 10.000 años. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los glaciares en el pasado cubrieron esa zona. Y a medida que se fueron retirando, fueron descubriendo la topografía y dejando las geoformas que actualmente vemos el día de hoy expuestas. Mire, ¿sabe qué me saca de una mala información que en algún momento me dieron? Y me decían, por ejemplo, que Lonquimay y la cordillera en general fue parte del mar en algún momento de la historia de este continente. Entonces decían, desde ahí es que el territorio argentino tiene tanta capacidad de descubrir petróleo en sus tierras, y también en Lonquimay habría en el subsuelo también yacimientos de petróleo que no se han explorado. ¿Eso no es correcto entonces? ¿Eso eran partes glaciales? Sí. No, lo que pasa es que es todo un proceso de evolución. Lo que usted comenta, salvo el tema del petróleo que lo desconozco, es completamente correcto. Tenemos actualmente la parte donde estamos nosotros parados, tanto usted como yo, antes estaba bajo el océano. Ahora, por proceso de choque de placas, esto empezó a deformarse y terminó alzándose finalmente hasta quedar por encima del nivel del océano. Y eso obedece a que, por ejemplo, si uno cruza hacia Argentina, encuentre conchitas de fósiles. Ya, uno va, por ejemplo, pasando Villa Pegüeña, hay varios lugares en donde uno puede encontrar fósiles marinos. Y eso pasa porque en esa zona antes estaba... esa zona estaba bajo el nivel del mar. ¿Ya? Perfecto. Ahora, todo lo que yo estoy hablando respecto, y eso es Jurásico, son varios millones de años, ¿ya? Ahora, todo lo que estoy hablando con respecto a las geoformas glaciares son materiales que fueron completamente movilizados. Antes, por ejemplo, si uno va a Lonquimay, uno cuando sale del túnel de las raíces, no sé si se ha dado cuenta que los valles forman como una forma de U y en la parte de abajo está completamente plano. Sí. Ya, eso obedece a una geoforma glacial en donde antes por ahí pasó un glaciar y empezó a enderezar el valle. Y después con el tiempo el sedimento fue bajando y terminó nivelando la zona de abajo, por eso se ve completamente plano. Ya, pero eso es parte de la evolución normal del territorio. Ahora, si uno va a buscar rocas ahí, uno va a encontrar rocas con distintas edades. Van a haber rocas que, como decía, tienen 2 millones de años o menos, versus otras rocas que, por ejemplo, son un poquito más antiguas. Por ejemplo, las rocas del Villarrica, o las lavas antiguas del Villarrica que uno ve, por ejemplo, cuando va camino a Pucón,
entre Villarrica y Pucón, esas lavas no tienen más allá de 100.000 años. Mm, mm. Bueno, tengo que decirle a nuestros seguidores que por alguna razón del mundo se me cayó la conexión, pero ya volví en el fanpage. Y ya hay un tema que lo habíamos analizado, pero a lo mejor podríamos tomarlo. Carmen Gloria me dice, ¿y qué pasó con el volcán Villarrica y el temblor? ¿Quién domina a quién? ¿El volcán mueve la tierra? Bueno, es que lo que comentábamos antes, para recordar, normalmente existe, ya se sabe que hay una interacción entre grandes terremotos, estoy hablando de terremotos tipo Maule, terremotos tipo Illapel, terremotos tipo Valdivia, que pueden propiciar un cambio en el estado del volcán siempre cuando el volcán esté a punto de hacer erupción, como que le falta el último empujoncito para que lo haga. Ahora, el evento de anoche no reúne las condiciones para eso, ¿ya? Ahora, por otro lado, la actividad volcánica es una actividad sumamente local, que no controla la generación de megaterremotos, ¿ya? A escala de tiempo corto, a escala de tiempo humano. Perfecto. Rosa Cuña dice, muy buena información. Espero siempre nos estén actualizando sobre los temblores, que para mí fue fuerte, dice. Y yo me cuelgo de esa opinión, y porque en definitiva creo que uno ve al investigador como muy apartado y que de pronto uno piensa, si es que ustedes tienen todo este conocimiento, si es que tienen todo este trabajo, en definitiva, ¿a quién se los entregan? ¿A las autoridades del gobierno de turno? ¿Quién en definitiva toma las decisiones para, por ejemplo, como nos explicaban acá, no construir en un lugar que pueda ser propenso a sismo? O tomar las medidas pertinentes para que se desarrolle un desarrollo urbano armónico y que esté en características antisísmicas, por así decirlo, Ivo. Bueno, nosotros como académicos dentro de una universidad pública y estatal, nuestra visión es que, por ejemplo, todo el conocimiento que generamos no quede guardado en un documento, en un libro, en alguna parte juntando polvo. Nuestra visión es que, por ejemplo, todo el desarrollo del conocimiento que genera sea transferido por las vías correspondientes a la comunidad. Ahora, esas vías muchas veces son vías que son más silenciosas. Me explico. Muchas veces, por ejemplo, nosotros hacemos desarrollos en donde generamos propuestas de modelos para que las autoridades pertinentes las vayan apropiando. Por ejemplo, estaba hablando del tema de Puerto Saavedra, en donde la Universidad Frontera está desarrollando modelos de tsunami, en donde esos modelos de tsunami están finalmente cayendo en modelos de susceptibilidad, los cuales sirven para las autoridades competentes, en este caso la municipalidad, para poder decir a futuro, ¿sabes qué? Esta zona es propicia, no es idónea, ¿sabes qué? No me tinca, o ¿sabes qué? Hay que hacer ciertos arreglos para que sea factible hacer cierto tipo de obras, ¿ya? Pero esa es la labor, por ejemplo, que hacemos del punto de vista de la geofísica, ¿ya? Del punto de vista de la ingeniería, los ingenieros especialmente los estructurales, dicen, ¿sabes qué? Yo estoy probando tales tipos de materiales, que estos materiales reúnen tales condiciones que sería resistente a un terremoto. Por colocar un caso que no es de la Universidad de la Frontera. Ya. Tanto la Universidad de Chile como la Pontificia Universidad Católica, en el pasado desarrollaron aisladores sísmicos, que esos son los que actualmente están masificados a nivel nacional. Cada vez que construyen un edificio le colocan esos aisladores sísmicos que finalmente terminan protegiendo la estructura. En donde finalmente, si existe un gran terremoto, va a haber un movimiento propio del edificio, ese pimponeo que hablábamos al principio, pero no va a hacer que el edificio se caiga. Debido a que, por ejemplo, ha habido un trabajo que han hecho estas dos universidades que lo han transferido. Bueno, quizás de forma silenciosa y no ha sido con tantos bombos y platillos, pero se hace transferencia de conocimiento. Por ejemplo, aquí actualmente en la Universidad de la Frontera estamos trabajando harto el tema de volcanes y efectos, por ejemplo, de actividad volcánica con actividad sísmica. Pero eso finalmente termina generando la línea de base para que en futuro, por ejemplo, se puedan elaborar mejores políticas públicas. Sí, también hay que hacer un mea culpa. Nosotros como medio de comunicación hoy día lo hemos invitado a usted, Ivo, porque, claro, queríamos una explicación de lo que ocurrió anoche. O sea, nos acordamos cuando hay un hecho. No estamos preocupados de que va a haber un temblor, que va a haber un terremoto. Estamos por lo que pase y después la reacción. Así que también ahí tenemos un tirón de oreja nosotros. Deberíamos estar más preocupados por tener un país que tenga cultura sísmica y que no solo reaccionemos cuando ocurren estas situaciones como la de anoche. Ivo, agradecerle la gentileza como siempre. Dígame. No, es que al revés,
Al revés, es que yo creo que el mea culpa también es parte de la academia, en donde, por ejemplo, muchas veces nosotros no hemos sabido mostrar las cosas que se hacen y quedamos de repente, ya sea por personalidad o porque somos un poco tímidos, en no transferir o no divulgar, y eso es parte también de la labor que nosotros como académicos tendríamos que hacer. Entonces, en ese sentido, yo agradezco la oportunidad que me haya invitado. No es la primera vez y agradezco eso, que siempre estén invitando cada vez que pasa algo atingente en mi disciplina, de poder contribuir a apoyar al conocimiento de la ciencia de la Tierra a nivel nacional. Porque ese tipo de cosas también son sumamente importantes para que el día de mañana todos recordemos que tenemos que tener en nuestro bolsito, pero no tenemos que tener en nuestro bolsito de emergencia un atún que venció hace 2 años atrás. Sí, sí, tienes razón. Ivo, muchas gracias, un gusto en saludarlo. Ya. No, ustedes. Que le vaya muy bien.